Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre la síntesis, caracterización y propiedades magnéticas de las nanopartículas de la ferrita de cobalto usando el polietilenglicol como surfactante. Bueno, pues los precursores que se utilizaron para el tratamiento experimental de la muestra son el nitrato de cobalto hexahidratado y el nitrato de hierro no hidratado. Bueno, pues estos se disolvieron en agua destilada, como podemos observar, se disolvieron en agua destilada a una concentración de 0.1 molar y 0.2 molar. 0.2 molar, pues se mezclaron con 20 gramos del ya mencionado, que es el polietilenglicol, bajo agitación constante. A su vez, se adicionó el hidróxido de amonio, que a una cantidad de 25 mililitros. Este se adicionó gota a gota hasta que la solución alcanzara un pH de 10, pues así formándose un precipitado de color marrón. Esta mezcla se puso en un sistema de reflujo simple, en la cual se le ajustó la temperatura a 180 grados Celsius, y el tiempo que se dejó reaccionar fue de 6 horas. Luego se deja enfriar a una temperatura ambiente. Bueno, el producto resultante se lavó con agua destilada y etanol para posteriormente secarlo en un horno a 60 grados centígrados durante 24 horas. Al obtener esta muestra, se sometió a una rampa de calentamiento de 10 horas en una mufla. Pues a esta mufla se le varió la temperatura desde los 200 grados centígrados hasta los 800 grados centígrados en atmósferas. Bueno, para la caracterización de la muestra se utilizó difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja con transformado de Fourier, microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, termogravimetría, calorimetría diferencial de barrido, área superficial y magnetometría de muestras vibrantes. En los resultados podemos observar la siguiente gráfica, donde se determinó TG, que es la magnetometría de muestra vibrante, y DSC, que es la calorimetría diferencial de barrido, que se hicieron para las nanopartículas de ferrita de cobalto. Bueno, como se puede observar en la figura, se muestran las curvas correspondientes para el análisis de TG y DSC. Como podemos observar, a medida que aumenta la temperatura, se observan tres regiones de pérdida de peso importantes en la curva TG, que es la línea roja. La primera pérdida que se observa de peso está entre la región de los 25 a 200 grados centígrados, pues esta se asocia a la deshidratación de la muestra. La pérdida de peso alrededor de los 210 grados Celsius se atribuye a la descomposición de las especies orgánicas, como el PG, que es el polietilenglicol. La pérdida de peso a partir de los 300 a los 600 grados Celsius está relacionada a la descomposición completa del polietilenglicol y de los grupos nitratos presentes en la muestra. La línea negra está representada por la DSC, que es la calorimetría diferencial de barrido. Pues presenta un pico exotérmico, como lo podemos observar, de gran intensidad, que se encuentra en los 210 grados centígrados, que corresponde al proceso de descomposición de los nitratos y del polietilenglicol. Bueno, como podemos observar en la figura 2, que son los patrones de difracción de rayos X de las nanopartículas
de la ferrita de cobalto preparadas a 180 grados centígrados y tratadas térmicamente entre los 300 y los 700. Bueno, eh, pues, pues en esta figura pues podemos observar que son característicos de la formación de las estructuras de espinelas en los picos 220, 311, 222, 400, 422 y 511. Estos picos corresponden a la espinela cúbica de la ferrita, de la ferrita de cobalto. Pues en esta figura se puede ver que al aumentar la temperatura de calcinación empiezan a intensificarse los planos de difracción como consecuencia de la cristalización de los materiales, siendo el plano 3,11 en los 700 grados centígrados, 3,11 el de mayor intensidad. Bueno, pues el tamaño del promedio de las nanopartículas de la ferrita de cobalto se calculan a partir del ancho medio del pico de las difracciones del 311 usando la ecuación de Chern para la muestra sin calcinar fue de 900 nanómetros y luego este valor se incrementa hasta 102 nanómetros, como lo podemos observar en la tabla 1, que aumentó a 102 nanómetros para la muestra de calcinado a 800 grados centígrados. Bueno, en la figura 3 vamos a ver el espectro IRFT de las nanopartículas de ferrita de cobalto, tratadas térmicamente a 500 y 700 grados centígrados. Bueno, entonces, en este gráfico se observan las curvas de absorción de alta frecuencia alrededor de los 600 a 660 centímetros a la menos 1, que corresponden a las vibraciones intrínsecas de los grupos tetraédricos en el rango de 560 a 570 centímetros a la menos 1 y se relacionan con la presencia de complejos iónicos de metal y el oxígeno. Bueno, como podemos observar en el pico rojo, alrededor de 1361 centímetros a la menos 1 se observa una absorción intensa asociada al enlace de carbono-oxígeno del polietilenglicol. Pues esta absorción sugiere que las nanopartículas de la ferrita de cobalto fueron exitosamente recubiertas por el polímero. Al tratar térmicamente las muestras a 500 centígrados, se observó que la intensidad de la absorción, que se encontraba en 1381 centímetros a la menos 1, prácticamente desaparece. Pues eso se debe a que la descomposición del polietilenglicol a 210 grados centígrados, bueno, se representa la descomposición del etilenglicol a 200 grados centígrados, como podemos observarlo acá en el intervalo de la línea azul y la línea negra, que entre más sea el tratamiento, esta se va perdiendo. Bueno, en la figura 4, bueno, en esta podemos observar que se desarrolló para la MET y la MEB. La MET es la microscopía electrónica de transmisión y la MEB es la microscopía electrónica de barrido. Esta se hizo para las nanopartículas de la ferrita de cobalto preparadas a 180 grados centígrados y tratadas térmicamente a 200, 400, 600 y posteriormente a los 800. Bueno, esto en la figura A se puede ver las nanopartículas de la ferrita de cobalto. Estas se ven de una forma irregular, con una distribución de tamaño entre 4
y 14 nanómetros, confirmando con los resultados obtenidos de los rayos X, la difracción de rayos X. En las figuras B, C y D se puede observar usando la microscopía electrónica de barrido que las superficies de las nanopartículas estudiadas está la presencia de conglomerados esponjosos, y tras de ser porosos también se puede observar que son porosos. Pues el pequeño tamaño de las partículas, como se puede observar, facilitan la formación de conglomerados. Además, la humedad atmosférica contribuye a que estos efectos aumenten. Pues estos conglomerados se forman debido a la energética y la rápida generación de gases durante el proceso de combustión. Y esto también se le ve aplicado a las fuerzas de Van der Waals entre las partículas. En la figura 4C, pues se observa que las nanopartículas de la ferrita de cobalto, tratadas térmicamente a los 600 grados centígrados, aumenta su distribución de tamaño promedio de 9 nanómetros a 25 nanómetros, mientras que para la muestra tratada térmicamente a los 800, que es la figura D, las nanopartículas alcanzan un tamaño promedio entre los 100 nanómetros. Pues en esta figura se puede notar la sinterización del material, pues gracias a la difusión atómica entre las superficies de contacto que se encuentran entre las nanopartículas. En la figura 5 podemos ver los isotermas de absorción de las nanopartículas de la ferrita de cobalto, y también tratadas térmicamente entre los 400 y los 600 grados centígrados. Bueno, pues como podemos observar en la imagen, se buscaba verificar que las muestras tratadas a 400 grados centígrados son características de materiales con una porosidad intermedia. Pues como se puede ver, a estas temperaturas el material va cambiando de micro a mesoporoso por el vacío que se encuentra de los poros debido a la pérdida de los grupos nitratos y los grupos hidroxilos, y la descomposición que se va generando del polietilenglicol. Pues como esto también se pudo comparar en la difracción de rayos X. La muestra tratada a los 500 grados centígrados presenta un isoterma de tipo 2, que son características de los metales mesoporosos, con una curva de Hysteris H2. O sea, H2. A medida que se aumenta la temperatura de calcinación de 500 a 600 grados centígrados, la forma de la curva va cambiando de H2 a H3. Esto revela que hay un cambio de estructura porosa. Las curvas de tipo H3 suelen asignarse a los conglomerados de partículas, ya que a estas temperaturas los poros se encuentran libres de los grupos nitratos e hidroxilos, como también del polietilenglicol. Esto hace que estos sean mucho más grandes que el de las muestras tratadas por debajo de los 500 grados centígrados. Pero bueno, a temperaturas superiores a los 700 grados centígrados, este material pierde la porosidad y las isotermas, y no presenta histéresis debido al aumento de tamaño. La desintensificación y la subsecuente aglomeración de las nanopartículas, pues como pudimos verlas en las figuras 4, las características texturales de las monopartículas de la ferrita de cobalto se van modificando con el tratamiento térmico y disminuyendo la cantidad de poros intrínsecos, que gradualmente se traducen en la reducción específica de la muestra, como se vio evidenciado en la tabla 1 ya posteriormente mostrada. Bueno, las medidas de magnetización
como estaba mencionando, las medidas de magnetización en función del campo magnético aplicados por MH. Pues, como dice la figura 6, las curvas MH son la magnetización o campo máximo, que se está calculando a 300 Kelvin de las nanopartículas de la perlita de cobalto, tratadas térmicamente entre los 300 y los 700 grados centígrados. Bueno, con estas medidas, la temperatura ambiente confirmaron que la influencia del tamaño sobre las propiedades magnéticas de las nanopartículas de la perlita de cobalto, se obtuvieron los valores de los siguientes parámetros, que es la magnetización máxima, que es M mayúscula M, como lo podemos apreciar en la tabla 2, y MR, que es la magnetización remanente, y también HC, que es el campo coercitivo. Bueno, esta figura 6 pues muestra cómo los valores de la magnetización máxima y la magnetización remanente, cómo aumentan con el tratamiento térmico. Pues esto se debe al hecho de que al incrementar las temperaturas de calcinado, el número de las nanopartículas en un estado supermagnético se reduce, y a consecuencia de esto, la media de los valores de la magnetización máxima y la magnetización remanente aumenta. A un campo máximo, la magnetización aumenta con el incremento de la temperatura de calcinación, como se muestra aquí en el inserto de la figura 6, en los insertos de la figura 6. El comportamiento anterior pues va de la mano con lo que es esperado para las nanopartículas magnéticas monodominio, pues ya que la reducción de la magnetización máxima a los 800 grados centígrados se debe mayormente pues a la presencia de multidominios y estados vórtices que tienden a bajar la energía total del sistema. Bueno, pues una manera de poder comprender un poquito más los mecanismos de la magnetización en función del tamaño de las nanopartículas es usando el modelo de Stoner y Wolfhard, que consideran que las partículas monodominio con anisotropia inusial con la anisotropia uniaxial, que para estos sistemas la energía en función del ángulo entre el campo magnético aplicado H y la magnetización M, que posee dos mínimos, y la barrera energética entre estos es igual a la energía anisotrópica cuando H es igual a 0. Bueno, pues en este estado de superparamagnetismo, la energía de activación es superada por la activación térmica, y las condiciones de la temperatura y el volumen pues cumplen con la siguiente ecuación, pues de lo que yo acabo de mencionar. Aquí en la ecuación 2, donde T es el tiempo que requiere la medida experimental y T sub 0 es un tiempo propio del sistema, que es el orden de la precisión del Amor, que es de 0.7 a la menos 9 segundos. Pues esta ecuación 2 nos indica que por debajo de cierto tamaño y estando en el sistema en un baño térmico a temperaturas diferentes a cero, las partículas no poseen una magnetización de remanencia neta diferente de cero. Hablando de esto, de lo anterior se deriva que los valores de la magnetización máxima y la magnetización remanente tienden a disminuir con la presencia de las partículas en estado superparamagnético. Bueno, en muestras que posean partículas multidominio, pues los valores de MM y MR
tienden también a disminuir, pues ya que las configuraciones geométricas de los momentos magnéticos tienden a disminuir la energía total del sistema. Para las nanopartículas monodominio se sabe que la coercividad Hc, que es el campo, como ya lo mencioné, coercitivo, depende del volumen de las partículas, pues como podemos apreciarlo en la ecuación 3, que pues aquí la ms es la magnetización de saturación y B sub P es el volumen crítico. Para las partículas multidominio se cumple que donde D es el diámetro de la partícula, como podemos observar en la ecuación 4. En la ecuación 4 del análisis pues de la tabla 2, que son las propiedades magnéticas de las nanopartículas de la ferrita de cobalto, pues resulta notable que ocurre una disminución en la magnetización máxima al reducir el tamaño promedio de las nanopartículas, y que aún para la muestra tratada térmicamente a los 800 grados centígrados con un tamaño promedio de 102, como se mencionó en la tabla 1, 102 nanómetros, pues la magnetización máxima la magnetización máxima no alcanzó el valor que se reporta para la ferrita de cobalto, que pues según la literatura el tamaño volumétrico de esta debe ser de su magnetización máxima debe ser de 60. Pues este comportamiento se debe por la formación de o sea, que la ferrita que se estaba determinando no llegara a la magnetización máxima, pues se debe a la formación de una capa magnética inactiva en la superficie de las nanopartículas. Bueno, pues este estudio de las propiedades magnéticas de las nanopartículas pues permitió pues encontrar relaciones entre los tamaños de las nanopartículas, los valores de coercividad y la magnetización máxima, pues lo que ayuda a determinar qué condiciones experimentales resultan adecuadas para obtener nanopartículas con propiedades específicas, y pues poder predecir las mismas en función de la variación de los parámetros de síntesis.